Cada tortuga que regresa al mar es un recordatorio de la fuerza de la vida y la esperanza en la conservación. Muy buenos días a todos los asistentes que nos siguen en redes sociales y que se encuentran hoy en este espacio del Salón de Conferencias de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Extensión Loreto. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo día de conferencias de nuestro segundo foro de divulgación de conservación de tortugas marinas, el cual tiene como objetivo abrir un espacio de encuentro para visibilizar y difundir aquellas acciones de conservación de las tortugas marinas impulsadas por organizaciones, instituciones y comunidades, destacando experiencias productivas que coexisten con la protección de esta especie. El foro busca fortalecer la conciencia comunitaria y promover el intercambio de conocimientos científicos y locales que contribuyan a su conservación. Agradecemos especialmente a la universidad por ser parte de este evento y fomentar entre su comunidad estudiantil el interés en la conservación y la investigación. Chicos, les damos la bienvenida, sabemos que son de la carrera de Turismo Alternativo. Entonces, hemos preparado las series de hoy, especialmente pensando en ustedes también. Y los invitamos a que nos sigan en las redes. Buenos días a nuestros seguidores y también para que nos apoyen compartiendo para que lleguemos a más lugares el día de hoy a través de las redes sociales. A continuación, daremos la bienvenida a nuestras autoridades e invitados especiales. Damos la bienvenida a la doctora Wendy Domínguez, responsable de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Extensión Loreto. Buenos días, doctora. Agradecemos la asistencia también del licenciado Carlos David Posada Solano, director ejecutivo de Ecoalianza. Y agradecemos especialmente la asistencia del señor Francisco Burgoyne y su familia, que será el ponente de esta mañana, así como de toda la comunidad estudiantil y profesores que nos acompañan el día de hoy. Invitamos a la doctora Wendy Domínguez, directora del campus UAPS Loreto, para que nos brinde unas palabras de bienvenida y nos dé apertura a las actividades que tenemos programadas para el día de hoy. Ok, buenos días a todos y todas. Como bien lo menciona nuestra estimada Nidia, agradecemos el interés tanto de estudiantes, la participación de ecotortugas que nos van a contar su experiencia. Es muy importante abrir estos espacios para la divulgación del conocimiento y también la compartición de experiencias respecto a la conservación de tortugas marinas. Y en este caso es muy especial sobre todo porque nos vienen a contar sobre un proyecto que está relacionado con la conservación de las tortugas marinas, pero también está relacionado con el turismo, específicamente hablando con el turismo alternativo, y es precisamente el gran interés que teníamos nosotros por brindar esta información a nuestro estudiantado de la licenciatura en Gestión del Turismo Alternativo. Entonces, damos la bienvenida a todos y todas ustedes. Muchísimas gracias a Ecoalianza, a Nidia, al licenciado Carlos Posadas, a todo su equipo por impulsar este tipo de eventos y bueno, por nosotros encantados de tenerlos por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enseguida iniciaremos con la primera conferencia a cargo del señor Francisco Burgoyne y me permito mencionar una pequeña semblanza para que ustedes lo conozcan. El señor Francisco es originario de Ciudad Insurgentes, Baja California Sur. Él es pescador con más de 35 años de experiencia y promotor de la educación ambiental. Desde el 2013 colabora con el Grupo Tortuguero de las Californias y en 2015 fundó Ecotortugas, una empresa dedicada a la conservación de tortugas marinas en la laguna de San Ignacio. En el 2022 obtuvo el primer permiso nacional para aprovechamiento no extractivo con tortugas marinas, impulsando así las actividades de observación, de educación ambiental, que hoy reciben turistas, escuelas y universidades de todo el estado.
A continuación, invito al señor Francisco a que suba al escenario para que inicie con su ponencia y reservaremos las preguntas al final. Esto para que pueda fluir la presentación. Tendremos una dinámica de ronda de preguntas. Señor Francisco. Muchas gracias. Muy buenos días para todos, para los que siguen a Ecoalianzas Loreto en redes sociales. Estamos aquí con mucho gusto, de verdad que estamos muy emocionados por contarles nuestras experiencias de cómo llegamos a ser ecotortugas, que tuvimos un camino largo y de muchas regulaciones, porque era totalmente desconocido el aprovechamiento de una especie en protección especial, incluida al turismo, al ecoturismo. ¿Qué hacemos en Ecotortugas? Ecotortugas somos una empresa dedicada a la conservación de tortugas marinas en los monitoreos científicos, amparados por un permiso de Grupo Tortuguero de las Californias. Pero somos una empresa que nace desde el seno de una comunidad pesquera, que mediante la vivencia, la interacción diaria con la especie, con las tortugas, nace esa idea de conformar, de hacer algo que transmitir, que trascendiera en nuestra comunidad y claro, en las siguientes generaciones. Vamos a conocer mediante un video una reseña más o menos de lo que es la familia y de cómo nace Ecotortugas. Históricamente, mis pasados, mis abuelos, mi papá, mis tíos, cuando yo vine a esta zona, que ya llegué después de cursar la primaria, como pesca comercial. Y ya en ese tiempo yo tenía 13, 15 años más o menos, y ya batallaba para completar, cuando máximo, cuando iba bien. Cuando metimos al pescado ya nos regularizaron en el 97 y empezamos a trabajar escama, vinieron las restricciones de la tortuga y se dejó de trabajar como pesca comercial. De ahí nace de alguna manera la conciencia mía de la deuda que teníamos históricamente con mi familia, con la especie, con la tortuga verde del Pacífico, que es la prieta. Pues desde mi niño, pues él nunca comió tortuga. Él todo el tiempo le ha tocado desde con sus abuelos, desde que nació, la hemos traído aquí a los monitoreos. De hecho, tenemos como 9 años trabajando, lo más o sea, lo mejor. Y ya, él ya le tocó la época que nosotros estamos creando. En este caso, un monitoreo, una vez por mes. Tenemos ya 9 años que iniciamos con el proyecto de conservación de las tortugas. Abrimos una empresa que ya se dedica un poco a pesquerías, turismo y acuacultura, y esa se dedica para turismo y acuacultura. Es un poquito familiar, ¿no? Está pues, lo que es mi papá. Mi hijo David, que en la pesca ya también es capitán. Mi esposa, Rosa Isela Ceja, ella es la que toma datos, y mi hijo Francisco también participa en la logística, en la organización y la apoya. Y tengo una hermana menor, que es la de los tres, es la contadora, que lleva la contabilidad. Y como tenemos 2 equipos de pesca, entonces yo traigo 2 compañeros, mi hijo trae uno a veces y a veces trae 2. También los involucramos a él y a su familia. Y los nietos, ya ven que carrito ahora. Mi nieto es mayor de los nietos. Algo de lo que nosotros podemos estar contentos y nos podemos sentir orgullosos o felices es ver el entusiasmo con que las personas que vienen de otras partes les quieren enseñar a sus familias, a sus hijos, o llevarse un recuerdo. Eso es fantástico, o sea, eso no tiene comparación. Una hermana familia y luego, qué mejor que ayudando. En un área de esta medida, cuando la marea está así baja,
puede haber 50 o 100 tortugas juntas en un solo lugar. Te llegas en un kayak y para nosotros prácticamente el proyecto, cuando llegue a detonar más adelante con la idea, no es prácticamente para mí, sino va a ser un legado para ellos, para mis hijos, para mis nietos, que al final de cuentas pienso que es lo que puede uno tratar de hacer o de inculcarles, ¿no? Bueno, Ecotortugas, ¿quiénes somos? Es una empresa familiar, es una familia de pescadores que hemos trabajado pues toda la vida prácticamente en la área de Laguna de San Ignacio, en la zona de Laguna de San Ignacio, un poco abajo al sur de Punta Abreojos, y de ahí nace Ecotortugas. Pero ¿cómo llegamos a esa parte? ¿Cómo llegamos a esa parte tan importante? Nuestros primeros aliados siguen siendo Grupo Tortuguero de las Californias. Mi nombre es Francisco Burgoyne, pues soy el mayor de todos y soy el encargado del grupo de monitoreo en Laguna de San Ignacio de la tortuga verde del Pacífico, ¿sí? Que nosotros siempre hemos llamado tortuga prieta, ¿no? Para nosotros las prietas y las amarillas, y empezamos a diferenciar por los nombres locales en las comunidades pesqueras. Mi esposa Rosicela, que hoy me acompaña también, ella es la que se encarga todo el tiempo de estar al pendiente de todos los datos, de todo lo que se requiere en un monitoreo. Las mujeres siempre son un poquito más centradas en cuidar las cosas. A nosotros todo se nos pierde, pero ellas siempre se encargan de tener todo en orden y todo lo que se requiere y lo que necesitamos en los monitoreos. Mi hija Rosa Aurora, que es un orgullo porque ella ya se tituló, ella es la contadora. Para nosotros en aquellos tiempos, a nosotros, en la generación de nosotros, no es que no se nos permitiera, no había la posibilidad de decir vamos a ir a la universidad. Yo cuando salí de la secundaria y le dije a mi papá que quería seguir una carrera técnica en Puerto San Carlos, y me dijo, no, espérate, desde mañana en adelante lo que tú hagas, lo que tú produzcas, lo que tú generes, va a ser para que vivas, o sea, no hay la manera, tienes que ponerte a trabajar. Entonces, cuando uno crea una familia, cuando llegas a ese, dices, no, pues lo primero es, la herencia que le puedes dejar es la educación, o sea, hacer el propósito para que ellos estudien. Gracias a Dios, de mis 3 hijos, de nuestros 3 hijos, porque no los hice solo, Rosa Aurora y Francisco, que me acompaña aquí, ellos 2 estudiaron una carrera y se titularon, y pues David, que es el del medio, ese es pescador, él quiso seguir mis pasos, y pues ahora somos parte de esta gran familia tortuguera en Laguna de San Ignacio. Laguna de San Ignacio es un área importante en este momento porque ha detonado el ecoturismo o el turismo con ballenas, que es lo más importante en esa área, en esa zona. Pero tiene una peculiaridad. La zona sur y la zona norte son áreas distintas. La zona sur está llena de ecosistemas, manglares, humedales de baja profundidad, excepcionalmente para la crianza y la alimentación de tortugas marinas, para el desarrollo de pesquerías, para la reproducción de peces, crustáceos, almejas y demás. Y la zona norte, que es la zona más profunda, que es un área donde ya el manglar es muy pequeño, donde el manglar ya no se desarrolla tanto. Ahí es donde convergen, donde llegan las ballenas, donde nacen las ballenas. También hay tortugas, pero en menores cantidades. Entonces, cuando nosotros llega la regulación de los 90, donde ya se viene una protección especial, donde empezamos nosotros a incursionar en la pesca, porque yo en ese tiempo empecé a trabajar como en el 87 con mis tíos, a la edad de 13 años más o menos. Yo venía de la escuela y conocía poco de pesca porque nos sacaron de la playa para que tuviéramos algo de estudios, pero se llegó la secundaria y regresamos a la pesquería. Entonces, cuando te vas metiendo, empiezas en un área nueva, entonces yo escuchaba a mis papás que decían, a mis tíos, que la pesquería de tortugas ya no era rentable, o sea, ya no había volúmenes como en los 70s, como en los 80s, pero llegó un momento en que la pesquería de la tortuga era tal que cayó en una situación crítica.
Pero nosotros solamente conocíamos nuestra zona, nuestra área donde vivíamos, no conocíamos el exterior y qué pasaba con las tortugas a nivel general o a nivel México. Entonces, yo escuchaba y me decían, ya no es rentable la pesquería de tortugas, ya no es rentable. Viene la veda permanente de la tortuga, tuvimos que irnos a pescar. En ese lapso de esos 10 años, de esos 15 años, de los 90 al 2005, ya como pescadores, ya la interacción con las tortugas día a día era mayor, y era mayor, y era mayor. Es donde yo empecé a escuchar de Grupo Tortuguero de las Californias, que era una empresa o era una ONG que cuidaba las tortugas, que tenía monitores de las tortugas que iban y las capturaban y las regresaban al mar. Están locos, ¿qué están haciendo con las tortugas? O sea, todavía en ese tiempo el consumo de tortuga local tradicional en toda la costa era bastante y comíamos todos los días, pues primero vivíamos de ellas, matábamos para vivir. Pero cuando entendí que era mejor conservar para sobrevivir, cambió mi forma de pensar. Conservas y sobrevive la especie y sobrevives tú. Entonces yo no sabía qué era lo que hacía Grupo Tortuguero de las Californias en sí. No sabía que no nada más había áreas de alimentación. Fue para mí como empezar a ver, a visualizar y a entender que las tortugas tienen un ciclo, que ellas tienen unas áreas exclusivas para alimentarse y tienen otras áreas para desovar o poner sus huevos. En las áreas donde nosotros estamos en Laguna de San Ignacio solamente es una área de alimentación. Las tortugas ahí llegan a una edad pequeña que pueden estar entre los 4,5 kilos. Es la tortuga prieta o verde del Pacífico más pequeña que tenemos monitoreada. Y 3,5 kilos en una carey. Pero hemos logrado tener recapturas en tortugas que tenemos marcadas de más de 10 años en las mismas áreas. Las tortugas pueden permanecer en las mismas áreas de alimentación hasta 15 o 20 años hasta llegar a la edad adulta. Ese es el trabajo que hacemos como monitores. Ese es el trabajo que hacemos nosotros como grupo de monitoreo científico, llevar una secuencia en la vida de las tortugas para ver cómo se van desarrollando, cuál es su calidad de vida, cómo están los pastizales y cómo está en la zona donde se alimentan. Pero nosotros, como monitores en áreas de alimentación, no seríamos nada, ¿sí?, si el gran trabajo de los tortugueros en todo el país, en las áreas de anidación, no existiera. Si ellos no hicieran ese trabajo tan valioso en las áreas de anidación, nosotros no tuviésemos tortugas pequeñas que cuidar. Porque en los 70s, en los 80s y parte de los 90s, el saqueo y la supervivencia de las tortugas era mínima. En las áreas de anidación saqueaban sus huevos, dejaban que la tortuga desovara, extraían los huevos y luego se llevaban la tortuga. Entonces, la reproducción era nula, no existía. Entonces, nosotros en las áreas de alimentación no teníamos tortugas. Yo escuchaba a mis papás que lo decían, ya no es negocio. Ya no es negocio ir a capturar una tortuga o 2 tortugas, pues no paga los gastos. Entonces, cuando cambiamos, cuando empecé a escuchar del Grupo Tortuguero, y lo recuerdo bien porque el segundo foro internacional de Grupo Tortuguero fue aquí en Loreto. Y me llamó muchísimo la atención porque estamos hoy en el segundo foro de Ecolensa Loreto en esta situación. Más o menos del 2008, no tengo el dato exacto, pero por ahí va, entre 2007 y 2008. Yo vine como invitado, a mí me invitaron y me traje a mi hijo mediano que es David, me lo traje, vamos, pues nada perdemos, que te vamos a dar los gastos y que te vamos a dar hospedaje y que vamos. Para ese entonces, en el 2005, yo tenía, como nosotros como pescadores convivimos todos los días con tortugas marinas, yo sabía que la abundancia que dejamos en los 90, cuando mis papás y mis tíos trabajaban, ya no tenía nada que ver
con el 2005, pero ¿cómo se había recuperado la especie? ¿Cómo iba en recuperación? Yo no lo sabía. Cuando iniciamos con Grupo Tortuguero de las Californias y nos nace ese panorama de conservación y cuidado y empezamos a acudir a estos eventos, a estos foros, a estos intercambios, empezamos a conocer de las especies. Yo conocía diferentes tortugas, pero no sabía cuál era una y cuál era otra. A mí la amarilla, la negra y las siete filos le llamamos a la laúd, no sabíamos ni su nombre científico, mucho menos, ¿verdad? Empezamos a conocer sobre tortugas marinas. Empezamos a conocer las especies que había en México y sus nombres científicos y sus áreas de alimentación y sus áreas de anidación. Entonces ya empezamos a conocer que a las tortugas verdes del Pacífico que nosotros teníamos en nuestra zona, había un área importante en México donde ellas iban y desovaban, donde ellas iban y ponían sus huevos. Empezamos a conocer cuál era el ciclo de las tortugas y algo que nos llamó muchísimo la atención desde un principio, ya nunca se me olvidó cuando empezamos a saber que las tortugas eran grandes navegantes, grandes migrantes. Se relaciona mucho con las ballenas. ¿Por qué? Porque son de las dos especies que navegan más en el mar para cumplir su ciclo de vida, o sea, para llegar a la reproducción. Las tortugas negras del Pacífico desde la Laguna de San Ignacio pueden viajar hasta Michoacán, que es una de las áreas más importantes. Colola, Michoacán, en México, se puede decir que la sede más importante para las tortugas verdes del Pacífico, donde están las playas hermosas y llenas de tortugas verdes del Pacífico. También tenemos importante anidación en Islas Revillagigedo y puede haber hasta Costa Rica y Hawái, que hay también bastante anidación de la tortuga verde del Pacífico o la tortuga prieta. Entonces, ese ciclo de reproducción que hay entre las tortugas, y las tortugas no van todos los años. Nosotros entendimos y aprendimos que las tortugas tienen una huevera que tienen que madurar. Entonces, en una temporada de anidación pueden depositar. Ayer nos decía la doctora y yo me quedaba todavía más asombrado porque a veces tenemos información no completa, pero cuando la recibes de una persona que es investigador, que es científico, que es doctor, pues te queda uno. Yo tenía la idea que podía depositar hasta 3 nidos una sola tortuga en una arribada y puede depositar, nos decía, hasta 5 o 7, dependiendo siempre de lo grande de la longevidad de la tortuga, pero eso es importantísimo. Una tortuga, no sé, puede poner 300 o 400 huevos, pero la estadística dice que de cada 1000 tortugas que lleguen al mar, solamente una llegará a la edad adulta. Las tortugas verdes del Pacífico requieren de 25 a 30 años para llegar a la edad adulta. Y luego se reproduce de nuevo el ciclo. Las hembras adultas y los machos adultos pueden reconocer el lugar de nacimiento. Aunque hayan en esos 25 años navegado miles de kilómetros en el mar, llegado a las áreas más importantes de alimentación como son Laguna de San Ignacio, ellas tomarán su migración, machos y hembras, hasta llegar a las playas donde van a depositar sus huevos. Se aparean en la área donde ellas van a desovar, se aparean por un periodo y salen a depositar sus huevos. He ahí la importancia de los monitores que están en las áreas de anidación, porque todo el trabajo que ellos hacen, ¿sí?, de prevenir, de recolectar huevos, de prevenir cuando hay tormentas, de hacer el trabajo de monitoreo, de estar muy al pendiente del nacimiento, de la limpieza de nidos y todo lo que conlleva, eso permite, ¿sí?, que las áreas de alimentación cada vez tengan más tortugas y tengan más tortugas. Entonces, nosotros en mar abierto, en Laguna de San Ignacio, tenemos la tortuga caguama, que es la tortuga amarilla, bueno, no voy a decir el otro nombre porque casi no lo he escuchado, pero lo escuché de mis padres y se me quedó muy grabado. A la tortuga amarilla o cabezona le llamaban tortuga mocorroy, no sé por qué, pero siempre me queda en la boca decirlo porque lo escuché de mis padres, de mis abuelos. Una mocorroy, pues era una tortuga cabezona o amarilla, la careta, ¿sí? Y la tortuga golfina
y la tortuga negra o prieta que nosotros tenemos en la Laguna de San Ignacio, a simple vista se pueden confundir. Si tú ves una tortuga de uno a uno, los que ya conocemos se nos hace fácil identificarlas, pero una persona que las ha visto poco y ha tenido poca relación, se te pueden hacer parecidas o similares, pero cada una de ellas tiene sus escudos propios de identificación, tanto en la cabeza como en el carapazón, ¿sí? Y una tortuga golfina, a mí siempre me llama mucho la atención porque una tortuga golfina, nos dicen, tú puedes agarrar un vaso con agua y ponerla en su carapazón y lo vas a poder dejar parado. Pero una tortuga prieta, una tortuga de los demás no tienen esa posibilidad porque sus carapazones no son tan planos. Siempre la medida de una golfina a lo ancho de su carapazón es más ancho que largo. Es una peculiaridad en la golfina. Las tortugas negras y las demás no. Siempre lo recto largo del carapazón es más que lo ancho. Y la golfina es diferente. Entonces, la tortuga carey es una de las especies en más alto riesgo en este momento. Tenemos ya cerca de 13 años trabajando en Laguna de San Ignacio con tortugas. Pienso que dado a la abundancia de la especie, la tortuga carey es la que menos interactúa con nosotros, pero solamente hemos tenido captura de 4 y nunca hemos tenido una recaptura. 4 tortugas carey en 13 años, con un marcaje superior a las 1.200 tortugas en todo el periodo. Entonces es una de las especies que menos se reproduce, que menos llega a la edad adulta, que en más alto riesgo se encuentra en este momento. Entonces, identificando las áreas de anidación y las áreas de alimentación, entonces nosotros empezamos a tener todo el conocimiento. Ya teníamos el conocimiento geográfico de Laguna de San Ignacio, de su zona sur, de su zona norte, y posteriormente empezamos a conocer que estábamos en uno de los corredores de alimentación más importantes para la tortuga prieta. Y no nada más para la tortuga prieta. La tortuga careta, la cabezona o la amarilla que nosotros le llamamos, que la tortuga nace en el Pacífico, o sea, se alimenta en el Pacífico, pero esa tortuga del Pacífico nace en Japón, pero toda su vida se alimenta en costas de Baja California Sur, y es una de las cosas que están pasando en el Golfo de Ulloa, ahora determinado Golfo de Ulloa por el gobierno, pero es la área de alimentación más importante para esa especie. Pero la tortuga negra o la tortuga prieta está en el interior de los complejos lagunares, desde Bahía Magdalena, Laguna de San Ignacio, llega hasta Guerrero Negro. Ese corredor alimentario, por ahí transitan toda su vida juvenil hasta llegar a la edad adulta y poder entrar en el proceso de migración para regresar a sus áreas de anidación. Hace 2 años tuvimos este nido, ese pequeño video que se ve ahí, al norte de Punta Briojos. En aquella área, cuando se dio esta anidación, nosotros estábamos bien contentos. Pensamos de primera fuente que era una tortuga negra de las que había en nuestra comunidad. Dijimos, no, pues es el primer nido más norteño que tenemos. Pero cuando nacieron, los que saben de tortugas nos dijeron, es una tortuga golfina, ya que la tortuga negra tiene unos contorno blanco alrededor de sus aletas y alrededor de su cuerpo cuando nace. Entonces resultaron ser golfinas, y entonces decimos, bueno, pero golfinas, ¿por qué? Si no estamos en el Golfo. Resulta ser que la tortuga golfina en este momento es la tortuga más abundante, creo que del planeta, por así decirlo. Entonces prácticamente han roto todos los esquemas y se han adaptado a todos los cambios climáticos, y son de veras que están por todas partes las tortugas golfinas. Aquí estamos empezando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Ecotortugas? Ya como grupo de monitoreo científico establecido, nosotros empezamos a incursionar en el ecoturismo. ¿Cómo lo hicimos? El conocimiento de nosotros como pescadores, nos daba el conocimiento de la interacción diaria con la especie. Nosotros podíamos evaluar, mirando la interacción que teníamos con la especie,
si la especie iba en aumento o si la especie tenía un retroceso. Y nosotros estábamos seguros, yo como persona, como pescador, yo estaba seguro de que la especie se iba recuperando, pero yo no sabía por qué. Hasta cuando ya empezamos a conocer el trabajo que hacía, no nomás Grupo Tortuguero, sino todas las organizaciones o todos los campos que se dedicaban a la conservación voluntaria de la especie, entonces eso nos permitía a nosotros el aumento de tortugas en las áreas de alimentación. Entonces ya fue cuando nació la idea. Yo le decía a Grupo Tortuguero, nosotros queremos aprovechar la vocación turística que tiene Laguna de San Ignacio. Explotó el ecoturismo o el turismo con la ballena y tenemos una gran afluencia de turistas en enero, febrero, marzo y abril. Entonces nosotros decimos, creemos que podemos ser una alternativa, no nomás para los campos balleneros, sino una alternativa familiar, una alternativa que nos pudiera permitir dejar de pescar 4 meses, enero, febrero, marzo y abril, y dedicarnos a prestar un servicio, pero no un servicio como negocio de la tortuga, nunca perdiendo la visión de que estamos conservando para sobrevivir, que estamos conservando la especie, ¿sí? De tal manera de que queríamos involucrar no nada más al turismo, a las escuelas, a las personas que nos visitaran, en participar con nosotros, haciendo conservación con una tortuga, participando en los monitoreos. Todos los monitoreos son en tierra. Nosotros, nuestros permisos nos ampara para ir y capturar. Alistamos la embarcación, 2 tripulantes o 3, depende del tiempo, y vamos y miramos las tortugas. Podemos, si el grupo es de 8 personas, normalmente traemos 2 tortugas, una tortuga para cada 4 personas, ¿sí? Si el grupo es mayor, pues vamos distribuyéndolo de tal manera. Entonces nosotros tenemos primeramente que mirar la tortuga y después nos dedicamos a encerrarla rápidamente. Solamente tenemos 1 hora para salir del campo, 1 hora antes de que lleguen los participantes o que lleguen las personas que van a participar con nosotros en un monitoreo, y vamos y regresamos con ellas. Debido a la geografía que tenemos en Laguna de San Ignacio, en la zona sur, que sus aguas son claras y la profundidad es muy baja, podemos ir y verlas. Es muy bajo, una profundidad aproximada entre 1 metro y 2 o 3 metros. Podemos ver claramente el fondo, entonces podemos ver las tortugas y podemos decidir, aquí hay 3, hay 4 o hay 40 para agarrar las que consideremos nosotros que ocupamos en ese momento. Entonces, el trabajo es ir por ellas y regresar y ponerlas en las tinas de momento, mientras les damos una plática introductoria de 10 minutos a las personas que nos acompañan. ¿Por qué es importante esto? Debemos de organizar, porque no se trata de invadir la tortuga, de maltratarlo, o hacer un mal uso, un mal manejo de la especie. Se trata de darle una plática, primeramente, de saber dónde nos encontramos. Laguna de San Ignacio es meramente un área de alimentación. No tenemos tortugas pequeñas, no tenemos anidación, nunca ha habido, a excepción de esa tortuga golfina que estuvo cercano, pero no en nuestra área. Entonces, le damos toda la información a las personas que nos visitan y hacemos grupos, 1 tortuga por cada 4 personas, para que ellos nos ayuden a hacer el trabajo de monitores, a medirlas, a ponerles un nombre, ¿sí? A pesarlas y hacer la liberación de las tortugas. El monitoreo siempre empieza, después de ya tener los grupos, siempre empieza con la fotografía frontal o del lado de la tortuga, porque las tortugas tienen una identificación en su cabeza que puede ser similar a nuestra huella digital. O sea, una fotografía puede ser de identificación importante para nosotros. Siempre inician los monitoreos con la fotografía lateral de la tortuga. Enseguida tenemos las medidas rectos con el vernier y la cinta métrica, una cinta de costura se puede decir, para tomar los curvos del carapazón. Y aquí es muy importante,
Cuando las personas participan con nosotros, cuando la persona se decide, voy a participar, a ayudarles a tomar las medidas, siempre tiene que protegerse, siempre tiene que traer guantes. Muchas veces le decimos nosotros, hay que proteger a la tortuga. Pero las tortugas son navegantes que pasan muchísimos tiempo en el mar y que navegan por áreas a veces muy contaminadas. Nos ha tocado experiencias de enfermedades en las tortugas, como fibropapiloma, como algunos balanos fuertes que tiene uno que hacer trabajo de saneamiento y de desinfección en las tortugas. Entonces es muy importante siempre cuando trabajamos con tortugas protegernos nuestras manos, llevar guantes, es indispensable. No se puede permitir, ¿sí?, que una persona manipule una tortuga o esté dispuesta a manipular si no lleva la protección adecuada. Es muy importante para nosotros ese trabajo dentro de los monitores. Y por último, el trabajo de marcaje. Tenemos por último otra forma de identificar la tortuga, es la placa de stainless steel en la aleta trasera derecha. Siempre iniciamos con la aleta derecha y cada uno determina la zona o el área donde va puesta esta marca. Normalmente siempre nos han recomendado ponerla en esta área, en esta zona. Nosotros la hemos ido modificando conforme a nuestra experiencia. Hemos visto de un principio que las marcas que están puestas en esta área, en esta zona, tiran a perjudicar más el tejido, a encarnarse o a infectarse de una manera más rápida, porque en esta área ya no hay más cartílago que carne. Entonces en esta área no se infecta y hemos buscado siempre una coyuntura, una área, una zona de la última escudo que tienen las tortugas, donde no le perjudique a la hembra cuando hace el nido. Siempre la tortuga tiende a doblar. Nosotros conocemos dedos como nuestras manos. Ellas también tienen dedos en las puntas, tienen huesos que funcionan como dedos en las puntas de sus aletas y los doblan de tal manera, entonces no puedes intervenir o interferir en estas áreas donde ellas tienen movimiento cuando hacen anidación. Nos ha funcionado hasta este momento y han permanecido, y las recapturas que tenemos se han visto muy bien. No hemos tenido que remover marcas. Hemos removido más marcas cuando están en esta área por infección o encarnamiento, donde ya la marca se tira a perder. Aquí ya tenemos el proceso. Tenemos un arnés. Este arnés que aquí se aprecia, en un video posterior va a salir un poco más explícito, pero hemos tenido que ir modificando un arnés para que las tortugas, cuando trabajas con ecoturismo, se vea que hay la mayor seguridad. Siempre va a haber una persona al lado de la tortuga cuando estás tomando las marcas que esté al pendiente de la tortuga. Las tortugas, entre más grandes, más difíciles. Los que trabajan con tortugas sabrán que son muy, muy fuertes, que en un momento de descuido pueden salírsete de control y pueden ocasionar hasta un riesgo. Entonces siempre va a haber una persona al lado de la tortuga tratando de sujetarla, tratando de que no se vaya a golpear, de que el manejo sea correcto, porque siempre que tienes personas turistas o personas ajenas al grupo de monitoreo, no quieres tú que se lleven una mala impresión de tu trabajo. Entonces eso nos costó mucho cuando estuvimos con los monitoreos pilotos para que el Grupo Tortuguero decidiera apoyarnos en este gran proyecto de conservación. Nosotros teníamos que demostrar ante ellos que los años que teníamos como monitores nos habían dado la experiencia en el manejo de la tortuga, que nos habían dado la experiencia para poder hacer un buen uso del permiso, para poder traer personas a que participaran juntamente con nosotros. Por último, vamos a dejarles un poquito de reseña de qué es lo que se hace, cómo lo hacemos, mediante un video, para que más o menos ustedes terminen de darse la idea de lo que es un monitoreo con ecoturismo en la zona Laguna de San Ignacio. Estos son los datos.
que ya mi hijo Francisco, después de todos los datos que le pasa a su mamá en la estadística, los envían al Grupo Tortuguero de las California y ellos son los que se encargan de subirlos a las páginas de la NOAA y llevar cada una de las tortugas que estamos marcando y estamos trabajando con ellos. Esta es una nueva modalidad que estamos tratando. El arte de pesca que tenemos autorizado es la red de encierre, como le llamamos los pescadores, donde tú visualizas la tortuga, la encierras e inmediatamente la subes. Desde ese momento que subes a la lancha tenemos 2 horas para regresarla de nuevo al mar. ¿Sí? En ocasiones son 5 o 6 kilómetros de donde las agarramos a donde tenemos el área de monitoreo. Las llevamos a tierra, hacemos el monitoreo en el transcurso de 2 horas y las soltamos. Pero como tenemos áreas específicas donde las capturamos, al siguiente día hemos regresado y vuelto a tirar en la misma área y ya recapturamos la misma tortuga que un día antes la llevamos 5 kilómetros y ya está en el mismo lugar. Eso nos quiere decir que las tortugas como que regresan a sus áreas, a sus zonas, son muy apegadas a esa parte. Y por último, esta es la actividad que tenemos con ellos. By joining in, you'll get to learn a ton about these incredible animals, help us gather the important data we need, give some of the turtles their very own names, and then, the best part, release them back into the ocean. This monitoring work helps us understand our local sea turtle population so much better, and that helps us make the best choices for their conservation. The cost for you to participate actually allows us to keep doing this important work, and it also helps us create different kinds of jobs here in our community, so we're not relying just on fishing. After lots of years, and thanks to the hard work of so many people all over the country, we're starting to see the sea turtle population in our community grow. Pues este es nuestro campamento que tenemos todos los años del mes de enero al mes de abril, aprovechando la afluencia de turismo en Laguna de San Ignacio, y ya tenemos algunos convenios con grupos de ballenas que nos permiten a sus grupos también para que sirvan de monitoreo con nosotros. Hemos ido creciendo poco a poco, hemos tenido algunas limitantes, pero poco a poco nos hemos ido desarrollando. Y las encuestas que en un principio empezamos a levantar a cada uno de los turistas o de las personas que nos visitaban, nos dio mucho ánimo, porque todas las encuestas nos decían que era una actividad diferente, que era una actividad que te daba una satisfacción, que era una actividad que querías volver a hacer. Entonces eso nos motivó muchísimo para seguir adelante en este proyecto y espero que les sirva de motivación y de guía para que pueda salir algo bueno de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Admirable de verdad el trabajo que están haciendo y cómo han sabido equilibrar la conservación de esta especie con
la alternativa para ustedes también y dejar también descansar las pesquerías que a nivel mundial pues todos sabemos que sufren de sobreexplotación. Bueno, tenemos unos minutitos para una ronda de preguntas. Quien guste o tenga alguna pregunta o comentario para el señor Francisco, levante la mano y le alcanzamos el micrófono. Buenos días, señor Francisco. Primero quiero felicitarle por este bonito proyecto porque se ve que le tiene mucho amor. Es grandioso ver cómo las personas aún se esfuerzan por mantener y conservar no solamente las tortugas, sino también la vida marina. Mi pregunta es, ahorita habló de que tiene algunas limitantes, que pasó por algunas limitantes para continuar con el proyecto. Quisiera saber cuáles fueron las limitantes que tuvieron. Correcto. Una de ellas, muy importante, es cuando nosotros decidimos llevar turistas, hicimos monitoreos pilotos, pero nosotros no podíamos poner un precio, no podíamos cobrarle a un turista, entonces lo que hacíamos era, decíamos, una donación sugerida. Entonces, cuando quisimos ir al gobierno para solicitar un permiso, no había un permiso anterior que pudiera servir de guía o de guianza, solamente existía el de vida silvestre y algunos otros permisos. Entonces, en nuestro proyecto tuvimos que empezar a desarrollar una cosa y otro concepto y otro concepto. Fue muy tardado, fue muy estresante porque ni ellos sabían ni nosotros sabíamos. Si ellos, que son las autoridades, no sabían las regulaciones, nosotros menos. Fuimos caminando poco a poco y a final de cuentas se nos otorgó el permiso para poder, una de las cosas era para poder poner un precio a nuestro servicio. Tenemos espacio para otra pregunta. Buenos días. Antes que nada, felicidades por el proyecto. En Loreto existió un permiso para hacer la actividad que ustedes estaban haciendo. Francisco Mayoral fue uno de los iniciadores de estos proyectos en coordinación con una institución, un área específica de turismo. También hacían lo mismo, pero lo hacían de noche. Ellos hacían el campamento y hacían todo esto. Este proyecto obviamente nos ayuda a que nuestros estudiantes de turismo sepan que hay otras alternativas, ¿no? Como existe ir en caballos a San Javier o actividades como esa. Una pregunta que me queda, que la verdad sí me gustaría conocer, es que yo estudié ciertas actividades de las tortugas. Ustedes tienen una surgencia que viene desde el Cuen y todo, la Guerrero Negro y todo esto, que hace aproximadamente 5 años hubo una mortalidad alta de tortugas. Se le atribuyó a las salinas de Guerrero Negro por el pH y todo Mi pregunta es, ¿sigue teniendo ese mismo problema o ahora que está desapareciendo la salina de Guerrero Negro ya no han tenido problemas de mortalidad alta de tortugas? Bueno, en Laguna de San Ignacio no existe esa mortalidad, pero sí existen situaciones que han pasado año con año. Este año tuvimos un evento, ¿cómo se le pueda? Irregular. Las tortugas, cuando las mareas son grandes en la noche, ya sea en luna llena o en el acabo de la luna, en la mañana cuando amanece, el bajamar le llamamos nosotros, todas las áreas descubiertas, y nosotros nos toca pasar muy de mañana, de madrugada a pescar, empezábamos a ver tortugas varadas en lo seco, que no era normal. Entonces, alguien me comentó, como nosotros pues nos dedicamos a la protección de tortugas, oye, hay muchas tortugas muertas, y hay muchas tortugas muertas, porque estaban varadas. Pero llega el momento en que alguien dijo, miró un rastro, miró como que la tortuga tenía un pequeño rastro, y se bajó de la lancha y están vivas. Entonces ya al siguiente día hicimos proceso de investigación, y empezamos a ver, pero eran cantidades de tortugas varadas, y íbamos y estaban vivas, las movías y estaban vivas, pero en el transcurso del bajamar, de la bajada de la marea, quedaban varadas. Entonces ya reportamos el caso a Grupo Tortuguero y se hicieron las investigaciones. Entonces la tortuga, cuando hace mucho frío, cuando hace demasiado frío, entonces ellas entran como un letargo, como que se adormecen.
Eso es lo que pasa también en Guerrero Negro. En Guerrero Negro tienen el problema que con cualquier filtración de más de la salinidad del agua y ese letargo en el que están en invierno las tortugas donde tienen poca movilidad, puede llegar el caso de ser esa mortandad que dices, pero en Laguna de San Ignacio no tenemos ese caso. Muchas gracias. Tenemos espacio para una pregunta más, antes de poder organizar la logística para nuestra siguiente actividad. Buenos días, pues muchas felicidades por este gran proyecto que iniciaron. Yo quisiera saber las fechas si hay unas fechas específicas en las que podemos encontrar más tortugas en estas áreas de alimentación o sería en todas las fechas en donde se puedan ver las tortugas. Bueno, eso es muy importante. En este momento, Laguna de San Ignacio, las áreas de alimentación cuentan con un volumen de tortugas muy estable. Podemos decir, base a nuestra propia experiencia y a los monitoreos que llevamos, que podemos tener afluencia de tortugas los 12 meses del año sin problemas climáticos en ningún momento. En ningún momento. Nosotros trabajamos con ecoturismo de enero a abril porque está la afluencia de ecoturismo, pero los monitoreos donde hay más tortugas son los meses de verano. Muchas gracias. Pues para que tomen nota, como estudiantes de turismo alternativo, profesor, próxima práctica en la Laguna de San Ignacio, nos invitan. Les quiero comentar que los alumnos de nado, nada más un comercial, mis alumnos de nado, todos los días en lo que nos toca clase, hacemos el seguimiento de rastro y ellos ya conocen cuál es la actividad que deben de hacer y cómo se identifica un rastro. Entonces, a la par que estamos haciendo ejercicio, como vamos muy temprano a la playa, podemos hacer este seguimiento. Entonces, ellos conocen cómo es un nido de tortugas, dónde están y qué tenemos que hacer. Entonces, son alumnos que ya están preparándose para esta actividad. Y sí, obviamente, de corazón me gustaría que alguno de ellos agarrara la iniciativa y pudiéramos hacer actividades en pro de la conservación de las tortugas. Pero ya conocen los nidos y ya saben qué hacer en caso de... Pues buenísimo, para cuando quieran interactuar con nosotros, nosotros hacemos monitoreos y tenemos esta nueva modalidad, que no la tenemos incluida directamente, pero el capturar una tortuga de nado y traerla a monitorear. Es una experiencia que la va a vivir el que la haga. Sí, pues muchísimas gracias. Invitamos a la doctora Wendy y al licenciado Carlos Posadas para que entreguen el reconocimiento de participación. Francisco, muchísimas felicidades. Me encanta el proyecto, la verdad. Felicidades. Me voy a permitir leer el reconocimiento. Están los logos de Ecoalianza, está de SEMA, Centro de Estudios del Medio Ambiente, Ayuntamiento, Parque Marino, la UAPS y el CREN Marcelo Rubio Ruiz. El comité organizador del segundo foro de divulgación en conservación de tortugas marinas otorga el presente reconocimiento al señor Francisco Burgoyne por su valiosa participación en la conferencia Conservación y Ecoturismo con Tortugas Verdes en áreas de alimentación, impartida en el segundo foro de divulgación en conservación de tortugas marinas, llevado a cabo del 25 al 27 de septiembre de 2025 en Loreto, Baja California Sur. Ah, ok, correcto. Gracias. Bien, gracias. Muchas gracias. Y ahora tenemos 5 minutos en lo que preparamos el espacio para nuestra siguiente actividad. Los seguimos invitando a que se conecten en unos 5 minutos para nuestra mesa de diálogo con los monitores de tortugas marinas que están llegando. Gracias.